La luz fluorescente del pasillo del edificio parpadeaba con ese ritmo irregular de siempre. Un zumbido bajo que Carlos había aprendido a ignorar después de tantos años subiendo las mismas escaleras cuando el ascensor tardaba. Eran las 11:30 de la noche. El aire olía a humedad y a la cena de alguien en el tercer piso. Presionó el botón de llamada y esperó, mirando su reflejo cansado en las puertas metálicas rayadas. El edificio era de los viejos en la colonia Roma, de esos que sobreviven a los temblores y a las renovaciones que nunca terminan. El ascensor llegó con un tintineo suave, casi amistoso. Entró, pulsó el 7 y se recargó contra la pared mientras las puertas se cerraban. El descenso habitual, o más bien el ascenso, comenzó sin novedad. El piso 1 pasó, el 2, el 3. En el 4 sintió que el aparato se detenía un segundo más de lo normal, como si dudara. Luego continuó. Cuando las puertas se abrieron en el 7, salió sin mirar atrás. Recorrió el pasillo estrecho hasta su departamento, giró la llave y entró. La rutina de siempre: dejar las llaves en el plato de la entrada, encender la lámpara de la sala que proyectaba sombras largas sobre los muebles viejos, quitarse los zapatos. Esa noche había bajado a comprar cigarros y una cerveza porque no podía dormir. Nada fuera de lugar. Pero al día siguiente, mientras revisaba el buzón en la planta baja, la vecina del 5B, una señora mayor que siempre llevaba bata de casa, le comentó algo de pasada. ¿Sabes que anoche el ascensor se abrió en el 6º? Yo estaba bajando y vi que las puertas se detuvieron ahí, pero no hay 6º piso en este edificio. Carlos sonrió por cortesía. Debe ser un error del tablero, doña. Ella solo asintió, pero sus ojos se quedaron fijos un momento más de lo necesario. Esa misma tarde, al regresar del trabajo, Carlos entró al ascensor solo. Pulsó el 7. El aparato subió lento, como cargando más peso del habitual. En el 5º piso se detuvo. Las puertas se abrieron a un pasillo idéntico al del 7º, pero la luz era más amarilla, más antigua. No había nadie. El número en la pared decía claramente 6. Sintió un escalofrío breve. Pulsó el botón de cerrar puertas. Nada. Tuvo que salir y caminar hasta el fondo del pasillo buscando las escaleras. Encontró una puerta de servicio oxidada que daba a unos escalones estrechos. Bajó un piso y salió en el verdadero 6º, que era un piso de bodegas y tendederos abandonados. El ascensor no estaba ahí. Cuando regresó a su departamento esa noche, revisó en internet foros locales. Encontró un hilo antiguo de vecinos de la colonia que hablaba de el piso que no existe. Algunos decían que ocurría cuando el ascensor estaba muy lleno o muy vacío. Otros que dependía de la hora. Nadie tenía fotos, solo relatos. La segunda vez que le pasó fue 3 noches después. Regresaba de una fiesta en casa de un amigo, un poco bebido, riéndose solo en el ascensor mientras revisaba mensajes en el teléfono. Pulsó el 7. El ascensor subió, pero en lugar de detenerse, las luces parpadearon y las puertas se abrieron en un piso donde el pasillo tenía un papel tapiz diferente, más viejo, con flores descoloridas. Al fondo se veía una puerta entreabierta de la que salía luz tenue. Escuchó una voz de mujer llamando a alguien por su nombre completo, Carlos Alberto. No era su nombre de pila habitual. Nadie en el edificio lo llamaba así. Retrocedió dentro del ascensor y golpeó el botón de cerrar. Esta vez respondió. Bajó al 7º, pero cuando salió, el pasillo de su piso olía distinto, como a incienso viejo. Al día siguiente buscó más. En grupos de Facebook de leyendas urbanas mexicanas, encontró menciones a ascensores en edificios de la CDMX que se abrían a pisos fantasma. Uno de los relatos más repetidos era el de un edificio en La Juárez, donde el ascensor se abría al 11, pero el edificio solo tenía 10 pisos. La persona que lo contó decía haber visto a una niña vestida de blanco al final del pasillo, pero cuando parpadeó ya no estaba. Carlos rió nervioso. Cosas de internet. Sin embargo, esa semana empezó a notar que el botón del 7º piso en el tablero del ascensor tenía un desgaste distinto, como si se usara más de lo normal.
La tercera leyenda que circulaba entre los que vivían en edificios antiguos era la de la señora del elevador nocturno. Se decía que en un complejo de departamentos en Coyoacán, el ascensor a veces se detenía en el piso 1, aunque el sótano oficial era el 2 para estacionamiento. Una noche, una estudiante que regresaba tarde de la universidad entró al ascensor vacío. Las puertas se cerraron y el aparato bajó. Cuando se abrieron, no estaba en el estacionamiento. El pasillo era de concreto desnudo, sin luces eléctricas, solo velas colocadas en el suelo. Al fondo había una figura de espaldas, una mujer con un rebozo que murmuraba algo sobre los que se quedaron abajo. La estudiante pulsó desesperada los botones. El ascensor subió de nuevo al lobby. Al contarlo, nadie le creyó del todo, pero varios vecinos admitieron haber sentido que el ascensor bajaba más pisos de los que marcaba. Carlos leyó eso en su teléfono mientras subía a su departamento. El ascensor se detuvo en el cuarto piso sin que nadie hubiera llamado. Las puertas se abrieron a un pasillo vacío. Nadie entró. Volvió a cerrarse y continuó. Esa noche durmió con la luz encendida. La cuarta historia era más reciente, compartida en TikToks borrosos grabados dentro de ascensores de hospitales. En el Instituto Nacional de Cardiología, según el rumor, el ascensor de servicio a veces se abría en un piso de mantenimiento que no aparecía en los planos. Un camillero juraba que una madrugada, al llevar a un paciente, las puertas se abrieron y vieron una sala llena de camas vacías, todas con sábanas impecables, pero con números de pacientes que ya habían fallecido meses atrás. El paciente en la camilla empezó a agitarse. Cuando lograron cerrar las puertas, el hombre murió esa misma noche sin explicación clara. Los videos mostraban solo luces parpadeantes y voces distorsionadas. En su edificio, Carlos empezó a evitar el ascensor después de las 10. Pero una madrugada, alrededor de las 3, despertó con sed. Fue a la cocina, bebió agua y, sin pensar, salió al pasillo para bajar al lobby a fumar. El ascensor estaba allí, puertas abiertas, luz interior encendida invitándolo. Entró y pulsó PB. El aparato no se movió. En cambio, las puertas se cerraron y subió. Marcó el 8, que no existía. Se detuvo. Las puertas se abrieron a un pasillo idéntico al del 7, pero los números de los departamentos estaban borrados y había un silencio absoluto, como si el edificio entero estuviera vacío. Al final del pasillo vio su propia puerta entreabierta. Desde dentro, se escuchaba el sonido de su televisión encendida, aunque él la había apagado antes de dormir. Dudó. Dio un paso fuera. El aire era más frío. Retrocedió al ascensor y golpeó los botones. Bajó al 7 real. Corrió a su departamento, cerró con llave y se quedó pegado a la puerta escuchando. Nada. Solo su propia respiración. Esa fue la primera vez que sintió que algo lo seguía. La quinta leyenda hablaba de ascensores en edificios de oficinas del centro que se abrían a pisos abandonados durante la noche. Un guardia de seguridad en un rascacielos de Reforma contaba que en el turno de la madrugada el elevador ejecutivo a veces marcaba el piso 13, aunque el edificio tenía solo 12. Al abrirse, veía escritorios con computadoras encendidas, papeles moviéndose como si alguien acabara de salir, tazas de café aún calientes. Pero no había nadie. Una noche se atrevió a salir. Escuchó teclados escribiendo solos y una risa lejana. Corrió de vuelta al ascensor. Al día siguiente, el piso 13 estaba sellado con cinta y un letrero de peligro estructural. Nadie recordaba haberlo visto abierto antes. Carlos empezó a juntar estos relatos como quien arma un rompecabezas sin querer. Cada uno parecía inocente por separado, pero juntos pintaban una idea incómoda. Los ascensores no solo subían y bajaban. A veces se desviaban, a veces mostraban lo que no debía verse. Y lo peor era que cualquiera podía entrar en uno de ellos en cualquier momento. Una noche de tormenta, el edificio entero sufrió un apagón breve. Cuando volvió la luz, Carlos estaba en la sala. Escuchó el tintineo del ascensor deteniéndose en su piso. Nadie había llamado. Las puertas se abrieron solas en el pasillo. Desde su departamento vio que dentro del ascensor
Había una silueta de pie, de espaldas, vestida como él. No se movió. Solo esperó. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Si sientes que estos pasillos y luces parpadeantes podrían abrirse en cualquier edificio donde vives, quédate cerca, porque el siguiente relato que circula en los chats nocturnos de la ciudad podría estar esperándote justo al lado de tu puerta. La silueta permaneció inmóvil un segundo más, como si estuviera calibrando el momento exacto para girarse. Carlos retrocedió dentro de su departamento y cerró la puerta con el corazón latiendo en los oídos. Afuera, el ascensor emitió un tintineo suave y las puertas se cerraron. El silencio regresó, roto solo por la lluvia golpeando las ventanas. Pasó el resto de la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas, revisando una y otra vez los foros, donde la gente compartía experiencias similares. Un usuario de Guadalajara describía cómo en su edificio de la zona industrial el ascensor se abría ocasionalmente al piso 9, aunque solo había 8. Decía que al asomarse veía su propio departamento pero con los muebles cambiados de lugar, como si alguien hubiera vivido ahí en otra época. Al amanecer, Carlos bajó por las escaleras. El ascensor estaba detenido en la planta baja, vacío. Subió de nuevo, esta vez con un vecino que bajaba al trabajo. Conversaron de cosas triviales, el tráfico, el aumento de la renta. Cuando llegaron al quinto, el vecino salió. Carlos continuó solo al séptimo. Las puertas se abrieron normalmente, pero al entrar a su departamento, notó que la taza de café que había dejado en la mesa estaba en el fregadero, lavada. Él no recordaba haberla movido. La sexta leyenda que encontró era una de las más compartidas en grupos de WhatsApp de la Ciudad de México. Ocurría en un hotel viejo cerca del Zócalo, de esos que aún conservan ascensores con rejas de bronce y pisos de mosaico. Un turista argentino que subía a su habitación en el quinto piso pulsó el botón y el ascensor subió, pero se detuvo en el séptimo. Las puertas se abrieron a un pasillo con alfombra roja desgastada y lámparas de pared que emitían una luz cálida pero antigua. Al fondo, una puerta de habitación estaba abierta. Dentro vio a una pareja bailando lentamente al ritmo de una música que no provenía de ningún lado. La mujer miró hacia el ascensor y sonrió con una tristeza infinita. El turista cerró las puertas aterrado. Cuando bajó al lobby y preguntó en recepción, le dijeron que el séptimo piso había sido destruido por un incendio en los años 80. No existía. Esa misma noche, el turista encontró en su maleta una fotografía antigua donde aparecía él mismo bailando con la mujer del pasillo. Carlos leyó el relato completo mientras esperaba el metro. Sintió un nudo en el estómago. Esa tarde, al regresar, decidió probar algo. Entró al ascensor y en lugar de pulsar el 7, presionó todos los botones del 1 al 8 seguidos. El aparato se sacudió ligeramente y comenzó a subir deteniéndose en cada piso. En el sexto, las puertas se abrieron a un pasillo en penumbras donde el suelo estaba cubierto de polvo. No había huellas, solo las suyas cuando dio 2 pasos fuera. Escuchó un susurro, como alguien pronunciando su nombre desde una de las puertas cerradas. Volvió corriendo al ascensor y bajó al lobby. Al salir, el conserje lo miró extraño. ¿Todo bien, don Carlos? Se ve pálido. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando cómo de niño su abuela le contaba que en los edificios viejos los ascensores guardaban recuerdos de todos los que habían pasado por ellos. A veces se confunden, decía ella. Ahora entendía que no era solo una historia para asustar. La séptima leyenda, la que más le heló la sangre, venía de un hospital en Tlalpan. Una enfermera del turno nocturno contaba que el ascensor de personal a veces se abría en el piso 9, aunque el edificio solo tenía 8 niveles. Allí, el pasillo estaba lleno de camillas vacías que se movían solas, como empujadas por corrientes de aire. Una vez, al asomarse, vio a un paciente que había muerto esa misma tarde sentado en una silla, mirándola fijamente. Cuando las puertas se cerraron y bajó, el cuerpo del paciente ya estaba en la morgue. La enfermera dejó el trabajo 2 semanas después. Nunca volvió a tomar ascensores sola. Carlos cerró los ojos.
El edificio crujía con la tormenta. Escuchó el ascensor moverse en la noche, subiendo y bajando sin que nadie lo llamara. A las 4 de la mañana se levantó y fue al pasillo. Las puertas del elevador estaban abiertas, invitando. Dentro, la luz era más tenue. Entró. Pulsó el 7. El aparato no se movió. En cambio, comenzó a bajar. Pasó el lobby, el sótano, y siguió descendiendo. Las luces parpadearon. Cuando se detuvieron, las puertas se abrieron a un pasillo subterráneo de concreto húmedo, con tuberías expuestas y un olor a tierra mojada. Al fondo brillaba una luz débil. Caminó hacia ella. Encontró una habitación pequeña con un tablero antiguo de botones de ascensor. Uno de ellos tenía su nombre escrito con marcador. Retrocedió. Corrió al ascensor. Las puertas aún estaban abiertas. Entró y pulsó frenéticamente el botón de cerrar. Subió. Cuando se abrió de nuevo, estaba en su piso. Pero la puerta de su departamento estaba entreabierta, tal como la había dejado. Dentro, la televisión estaba encendida mostrando estática. Se acercó y vio su propio reflejo en la pantalla, pero detrás de él, en la imagen, había otra figura de pie en el pasillo. Apagó todo y se metió a la cama. Al día siguiente el ascensor funcionaba normalmente. Los vecinos comentaban que había tenido una falla técnica. Nadie más parecía haber notado nada raro. Pero Carlos empezó a bajar siempre por las escaleras, incluso cuando llegaba exhausto del trabajo. Cada vez que pasaba frente al elevador sentía que lo observaba. En otro edificio, esta vez en la Narvarte, un repartidor de comida contó en un live de Instagram que el ascensor se abrió en un piso donde todas las puertas tenían el mismo número, el de su propio departamento. Al salir, cada puerta era idéntica a la suya. Empujó una y vio su sala, pero con fotos de una familia que no era la suya. Corrió de vuelta. El video se volvió viral por unas horas y luego desapareció. La gente decía que era edición, otros sabían que no. Carlos ya no usaba el ascensor, pero una tarde, al regresar con las manos llenas de bolsas del supermercado, las luces del pasillo fallaron justo cuando llegaba. Escuchó el tintineo. Las puertas se abrieron solas. La luz interior iluminaba el interior vacío. Entró porque las escaleras estaban demasiado oscuras. Pulsó el 7. El ascensor subió, pero se detuvo entre pisos. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total escuchó una respiración que no era la suya, lenta y cercana. Luego, las luces volvieron. Estaba en el 7. Salió corriendo, dejó las bolsas en el suelo y cerró la puerta con doble llave. Esa noche soñó que estaba dentro del ascensor que bajaba interminablemente. Las puertas se abrían en pisos donde veía versiones de sí mismo viviendo vidas distintas, uno casado, otro anciano, otro que nunca había salido del edificio. Todos lo miraban con lástima. Despertó sudando. Fue a la ventana y miró hacia la calle. El edificio de enfrente tenía las luces de los pasillos encendidas. En uno de ellos vio una silueta idéntica a la suya mirando hacia su ventana. Los ascensores seguían moviéndose en la noche, llevando y trayendo algo que nadie quería nombrar. Y en la colonia, los chats seguían llenándose de nuevos testimonios, cada uno más cercano a casa. Si estas luces que parpadean y estos pasillos que se repiten te resultan demasiado familiares, no estás solo en esto. Hay más relatos acechando en los edificios que recorres a diario, esperando el momento en que decidas presionar el botón equivocado. Carlos sintió que el edificio entero contenía la respiración. Durante los siguientes días, evitó mirar directamente al ascensor, pero era imposible ignorarlo. Cada vez que pasaba por el lobby, las puertas metálicas reflejaban su imagen distorsionada, como si el metal mismo estuviera esperando. En un grupo de Telegram dedicado a misterios de la CDMX, encontró un hilo nuevo: ascensores que recuerdan. Un usuario de Puebla compartía que en su edificio de departamentos, el elevador a veces se detenía en el 4.º piso, aunque él vivía en el 3.º. Al abrirse, el pasillo era idéntico al suyo, pero los objetos estaban ligeramente fuera de lugar. Un cuadro torcido, una planta movida de maceta.
Lo más inquietante era que siempre olía a la comida que su madre preparaba cuando él era niño, un aroma que llevaba años sin sentir. Decidió investigar más. Bajó al sótano por las escaleras una tarde y encontró al conserje revisando el tablero eléctrico del ascensor. «Ha estado fallando mucho últimamente», comentó el hombre sin levantar la vista. «A veces marca pisos que no existen en el sistema». Carlos preguntó si alguien más lo había notado. El conserje solo se encogió de hombros. «La gente sube y baja, nadie se fija en detalles». Esa noche, desde su ventana, vio que el ascensor subía y bajaba solo, deteniéndose en pisos aleatorios. Contó 7 paradas sin que nadie entrara ni saliera. La siguiente historia que leyó provenía de Monterrey. En un edificio alto de la zona poniente, una familia entera había vivido un incidente que nadie lograba explicar. La madre bajaba con sus 2 hijos pequeños al supermercado. El ascensor se detuvo en el piso -2, aunque solo había estacionamiento hasta el -1. Las puertas se abrieron a un nivel inundado parcialmente, con agua estancada que reflejaba luces rojas de emergencia. En el fondo, entre autos viejos cubiertos de óxido, había una figura de un hombre de espaldas que parecía buscar algo entre los vehículos. Uno de los niños señaló y dijo: «Papá». El padre estaba arriba, en el departamento. La madre cerró las puertas a tiempo. Cuando llegaron al lobby, los niños preguntaron por qué papá estaba mojado allá abajo. Esa misma semana, el padre empezó a tener pesadillas donde se veía a sí mismo ahogándose en ese sótano que no existía. Carlos cerró el teléfono. La lluvia había regresado y golpeaba las ventanas con insistencia. Fue a la cocina por un vaso de agua y escuchó el ascensor detenerse en su piso. No había llamado a nadie. Las puertas se abrieron. Dentro había un paraguas mojado en el suelo, idéntico al que él había perdido hacía 2 años. Lo recogió. Aún estaba frío. Al cerrar las puertas, el ascensor bajó sin que él tocara ningún botón. Se detuvo en la planta baja. Salió temblando y subió por las escaleras dejando el paraguas en el lobby. En Guadalajara circulaba otra versión. Un chofer de Uber que esperaba a un pasajero en un edificio de lujo contó que el ascensor se abrió en el piso 13, aunque el complejo solo tenía 12. Al asomarse, vio una fiesta en pleno apogeo. Gente elegante, música de los 80, copas de champán. Una mujer se acercó sonriendo y le ofreció una copa. Tenía el rostro de su esposa, que había fallecido 5 años atrás. Cerró las puertas y bloqueó el elevador desde la app del teléfono. Al día siguiente, el pasajero que esperaba nunca apareció. El registro mostraba que nunca había hecho la solicitud. La inquietud de Carlos crecía. Empezó a notar que en su propio edificio, los botones del ascensor tenían marcas nuevas, como si alguien los hubiera raspado con uñas. Una noche, después de una jornada especialmente larga, se dio y entró al elevador. Pulsó el 7. Subió normalmente hasta el 6º. Allí se detuvo. Las puertas se abrieron a un pasillo donde todas las luces estaban encendidas, pero las puertas de los departamentos tenían números borrados con pintura blanca. Caminó unos metros. Escuchó risas detrás de una de ellas, su propia risa. Empujó la puerta y vio una versión de su sala donde él mismo estaba sentado viendo televisión, pero más joven, como de 10 años atrás. El otro Carlos giró la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. Sonrió con tristeza. Retrocedió corriendo. El ascensor aún esperaba. Entró y pulsó cerrar. Bajó al 7º. Su departamento estaba como siempre, pero sobre la mesa de la entrada había una fotografía que no recordaba haber tomado. Él mismo de pie frente al ascensor, con la puerta abierta y una silueta oscura detrás. El miedo ya no era solo duda, era la certeza de que algo lo estaba estudiando. Otra leyenda provenía de Veracruz, de un edificio frente al malecón. Un pescador que vivía en el 8º piso juraba que el ascensor a veces se abría al 9º, un piso que se inundaba cada vez que había marea alta. Allí, el agua entraba por debajo de las puertas y olía a mar muerto. En una ocasión vio barcos antiguos flotando en el pasillo, con tripulantes que lo llamaban por su nombre de pila completo, incluyendo el apodo que solo usaba su abuelo. Cerró las puertas y el ascensor subió,
pero dejó huellas de agua salada en el piso de su departamento durante días. Carlos ya no dormía más de 3 horas seguidas. Revisaba constantemente el pasillo por la mirilla. Una madrugada vio a una vecina entrar al ascensor. Las puertas se cerraron y el aparato subió. Escuchó un grito ahogado, breve, luego silencio. Al día siguiente preguntó por ella. Se mudó la semana pasada, le dijeron. Nadie recordaba haberla visto recientemente. En la Ciudad de México, los relatos seguían multiplicándose. En un edificio de Polanco, el ascensor de servicio se abría ocasionalmente a un piso de oficinas abandonadas donde las computadoras seguían encendidas mostrando correos sin leer de años atrás. Un limpiador entró una vez y leyó su propio nombre en uno de ellos, fechado en una fecha futura. Renunció al día siguiente. Carlos decidió confrontarlo. Una noche de luna llena esperó hasta las 3:30. Entró al ascensor con el teléfono grabando. Pulsó el 7. El aparato subió, se detuvo entre el 6 y el 7 y las luces bajaron de intensidad. En la penumbra, el espejo del fondo reflejó no solo su imagen, sino 3 versiones más de él, cada una en diferente etapa de la vida. La más vieja extendió la mano hacia el vidrio. Carlos soltó el teléfono. Las luces regresaron. Estaba en el 7º. Recogió el teléfono. El video solo mostraba estática y su propia cara aterrorizada. Esa fue la noche en que entendió que los ascensores no se equivocaban, elegían. En Tijuana, otro testimonio hablaba de un elevador en un motel de paso que se abría a habitaciones, donde las parejas seguían durmiendo, pero con fechas diferentes en los relojes. Una persona vio su propio cuerpo durmiendo junto a alguien que no reconocía. Nunca volvió a ese lugar. Carlos empezó a bajar siempre por escaleras, incluso cuando le dolían las rodillas. Pero el ascensor lo llamaba. Escuchaba su tintineo a cualquier hora. Una tarde, al regresar del trabajo, las puertas se abrieron antes de que llegara. Dentro había un boleto de metro con su nombre y una fecha del día siguiente. Lo guardó en el bolsillo. Al día siguiente, el boleto había desaparecido. Los edificios de México guardaban secretos en sus cables y poleas, suspiros entre pisos que nadie quería escuchar. Y Carlos ya formaba parte de ellos. Si alguna vez has sentido que el ascensor tarda demasiado o se detiene sin razón, quizá no sea solo un fallo mecánico. Tal vez algo dentro de esos muros está decidiendo si dejarte continuar o mostrarte lo que realmente hay entre un piso y otro. Carlos guardó el recuerdo de ese boleto de metro como una advertencia que no podía ignorar. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de paranoia controlada. Bajaba y subía exclusivamente por las escaleras, contando cada peldaño para mantener la mente ocupada. El edificio parecía más silencioso de lo habitual, como si los otros vecinos también hubieran aprendido a evitar el ascensor. Una mañana, mientras bajaba al lobby, escuchó el mecanismo activarse arriba. El ascensor descendía vacío. Se detuvo en su piso, puertas abiertas, esperando. Carlos pasó de largo sin mirar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Autos tocando claxon, vendedores ambulantes gritando, el olor a tamales calientes en la esquina. Todo demasiado ordinario para lo que él sabía ahora. En León, Guanajuato, una leyenda reciente hablaba de un complejo habitacional nuevo, donde el ascensor panorámico se abría ocasionalmente a un piso 13 que no estaba en los planos de construcción. Una pareja joven que acababa de mudarse subió una noche después de cenar. Las puertas se abrieron a un departamento idéntico al suyo, pero con muebles más baratos y fotografías de una familia desconocida. Sobre la mesa había un contrato de renta con sus nombres y una fecha de mudanza de 2 meses atrás. La mujer tocó una de las fotos y sintió que la imagen se movía bajo sus dedos. Corrieron de vuelta al ascensor. Al llegar a su piso real, encontraron la puerta de su departamento abierta y huellas de lodo que no eran suyas. Carlos leyó eso en la oscuridad de su sala, con el volumen del teléfono bajo. Su edificio era viejo, lleno de historias acumuladas. Quizás por eso el ascensor parecía más activo. Una noche, alrededor de las 2, el teléfono vibró con una notificación.
Un mensaje de número desconocido. ¿Bajas? Solo eso. Bloqueó el número, pero el mensaje quedó grabado en su mente. Al día siguiente, en el trabajo, un compañero le contó que en su edificio de Iztapalapa, el elevador se detenía a veces entre el segundo y el tercero, y desde adentro se escuchaban conversaciones de gente que vivía allí hace décadas, discutiendo sobre rentas y problemas que ya no existían. La inquietud se extendía. En Mérida, una estudiante de la universidad compartió en redes que el ascensor de su residencia se abrió una madrugada al piso 0, un nivel que nadie conocía. El pasillo era de tierra compacta, con raíces de árboles atravesando las paredes. Al fondo, una figura encorvada cavaba un hoyo. Cuando la estudiante gritó, la figura levantó la vista. Era ella misma, pero más vieja, con tierra en la cara. El ascensor la salvó cerrándose solo. Después de eso, empezó a soñar con ese hoyo todas las noches. Carlos ya no podía fingir normalidad. Una tarde de mucho calor, regresó sudado y exhausto. El ascensor estaba allí, puertas abiertas, fresco. Entró casi sin pensarlo. Pulsó el 7. Subió 2 pisos y se detuvo. Las luces bajaron. En la penumbra vio que los botones del tablero ahora tenían nombres escritos encima de los números. El suyo en el 7, el de su vecina del 5B en el 5, el del conserje en el lobby. Pasó el dedo por su nombre. Estaba caliente. El ascensor continuó subiendo y se abrió en el 7º, pero el pasillo era más largo, las puertas más separadas. Caminó hasta la suya. Al abrirla, encontró el departamento vacío de muebles, solo las paredes desnudas y una sola silla en el centro. Sentado en ella estaba él mismo, mucho más viejo, con la mirada perdida. Cerró la puerta de golpe y corrió al ascensor. Bajó. Cuando salió en la planta baja, el conserje lo miró preocupado. ¿Otra vez las escaleras, don Carlos? Debería descansar. Esa noche decidió que confrontaría el fenómeno de frente. Esperó hasta las 3:47 exactos, hora en la que el ascensor parecía más activo. Entró con una linterna y el teléfono grabando. Pulsó todos los botones al mismo tiempo. El aparato tembló y comenzó un descenso largo, como si bajara a niveles que el edificio nunca tuvo. Las luces se apagaron. En la oscuridad total, escuchó voces susurrando fechas, nombres, direcciones, voces que incluían la suya. Cuando las luces regresaron, estaba en un piso que olía a hospital. Camilas vacías alineadas, monitores pitando sin pacientes. Al final del pasillo, vio una camilla con una sábana cubriendo una forma humana. Se acercó, levantó la esquina. Era él, con los ojos abiertos. Parpadeó. La figura parpadeó también, soltó la sábana y corrió. El ascensor lo esperaba con las puertas abiertas. Subió violentamente y se detuvo en el 7º. Su departamento estaba normal, pero en el espejo del baño, su reflejo tardó un segundo más en seguir sus movimientos. Las leyendas continuaban llegando. En Chihuahua, un taxista contaba que en un edificio de la zona centro, el ascensor se abría al piso -3, un nivel de bodegas abandonadas donde los objetos perdidos de los inquilinos aparecían apilados. Llaves, celulares antiguos, fotografías. Una vez encontró su propia licencia de conducir expirada en una fecha que aún no llegaba. En Cancún, en un resort de playa, el elevador de empleados se detenía en un piso de mantenimiento donde las paredes mostraban marcas de uñas y mensajes escritos en idiomas que nadie reconocía. Una camarera vio su nombre entre los garabatos. Carlos sentía que el edificio lo estaba absorbiendo. Cada vez que cerraba los ojos, veía pasillos infinitos. Una madrugada, el ascensor subió solo y se detuvo en su piso. Las puertas se abrieron. Dentro había una maleta que él había perdido en un viaje hace 10 años. La abrió. Dentro estaban sus ropas, pero también una nota escrita con su letra: "No bajes nunca más". Esa fue la gota que derramó el vaso. Empacó algunas cosas y decidió pasar la noche en un hotel cercano. Al salir del edificio miró hacia arriba. En una ventana del 7º piso, vio su propia silueta observándolo. Levantó la mano en señal de despedida.
La silueta correspondió, pero en el hotel el ascensor también esperaba. Si has caminado alguna vez por un pasillo vacío y sentido que el elevador te sigue con la mirada, entiende que no estás imaginando cosas. Estos relatos viajan de colonia en colonia, de ciudad en ciudad, esperando encontrar a alguien que presione el botón incorrecto en el momento preciso. Carlos se registró en una habitación del tercer piso del hotel, un lugar modesto cerca del metro. El recepcionista le entregó la llave con una sonrisa cansada. Subió por las escaleras. La habitación olía a limpiador y a aire acondicionado viejo. Se duchó, se acostó y por primera vez en semanas durmió profundamente. Al despertar, la luz entraba por las cortinas. Bajó al lobby a desayunar. El ascensor estaba allí, puertas abiertas, invitándolo. Pasó de largo. Comió huevos y café negro, revisando noticias en el teléfono. Todo parecía distante, como si hubiera dejado atrás la pesadilla. Pero al regresar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Entró con cautela. Sobre la cama había una llave magnética del edificio donde vivía. No la había empacado. La tomó y la guardó en el bolsillo. Esa tarde decidió regresar. El trayecto en metro se sintió eterno. Al llegar al edificio, el conserje lo saludó como si nunca se hubiera ido. Subió por las escaleras. Su departamento estaba intacto. Sin embargo, en la mesa había una nota escrita con su letra: «Ya regresaste». El ciclo continuaba. En Oaxaca, un relato hablaba de ascensores en edificios coloniales que se abrían a patios interiores que ya no existían, donde fiestas de hace siglos seguían celebrándose. Una turista vio a sus bisabuelos bailando entre la gente. En Culiacán, un edificio de oficinas mostraba pisos donde las computadoras escribían solas reportes de empleados que nunca habían trabajado allí. Carlos entendió que no había escapatoria real. Los ascensores de México guardaban fragmentos de todas las vidas que habían transportado. Alegrías, miedos, muertes, secretos. Una última historia cerraba el círculo de rumores. En un edificio emblemático del DF, cerca de Bellas Artes, el ascensor principal se detenía a veces en un piso intermedio sin número. Quienes entraban veían un espejo donde su reflejo continuaba viviendo la vida sin ellos. Un hombre vio su versión feliz, casada, con hijos. Otro vio su propio funeral. Nadie salía igual. Carlos se sentó en su sala esa noche y miró hacia la puerta. El ascensor tintineó en el pasillo. Se levantó, caminó hasta el umbral y lo miró directamente. Las puertas se abrieron lentamente. Dentro había una versión de él mismo sonriendo, extendiendo la mano. Dudó. Dio un paso adelante. Las puertas comenzaron a cerrarse. En el último segundo retrocedió. El ascensor se cerró y bajó. Carlos regresó a su departamento, cerró con llave y apagó todas las luces. Desde la ventana vio que en el edificio de enfrente alguien más lo observaba desde su propio piso. Los ascensores seguirían subiendo y bajando, abriéndose en lugares que no deberían existir, mostrando versiones de nosotros que nunca elegimos ser. Y en alguna colonia, en algún edificio común y corriente, quizá esta misma noche, alguien más presione el botón equivocado y descubra que el piso que no existe lo estaba esperando desde siempre. La silueta en la ventana de enfrente levantó la mano lentamente, imitando su gesto. Carlos apagó la luz de su sala. El reflejo en el vidrio desapareció, pero la sensación de que algo seguía observándolo desde el pasillo permaneció. El tintineo lejano del ascensor fue lo último que escuchó antes de que el silencio lo envolviera por completo. Si alguna vez el ascensor se abre en un piso que tu memoria jura que no existe, y sientes esa duda fría subiendo por la espalda, recuerda que no eres el primero. Estos relatos viven en cada edificio, en cada botón gastado, esperando pacientemente a que tú también formes parte de ellos.